Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El 20 de abril de 1941, San José María se despedía de su madre, que en aquellos días había quedado en cama por una neumonía grave. Y entonces él está con esa encrucijada en el corazón, si ir a Lérida a atender un retiro de sacerdotes o quedarse en Madrid para estar con ella y acompañarla en esa situación. 1941, y San José María entiende que debe estar donde lo necesitan, donde está ese grupo de 150 sacerdotes quien lo están esperando para que les predique, para que les hable del Señor. Y le cuenta esa noticia a su madre, a la abuela, le llamamos con mucho cariño a la madre de San José María, y le dice cuando entra en la habitación y la ve a ella ahí en cama, como un buen hijo que quiere acercarse para recibir la bendición de su madre, para hacer, pues en este caso, pues una indicación del Señor, y le pide un poco su bendición y le pide que también que ofrezca sus molestias por esa labor sacerdotal que tiene que hacer. Dolores, la abuela, asintió, aunque no pudo evitar decir en voz baja: ¡ay, este hijo mío! Era un diagnóstico muy grave y para entonces no habían antibióticos para curar esa enfermedad. Y es verdad que San José María se hacía cargo de esa gravedad de la enfermedad de su madre. Por eso, al salir de la habitación, le dice a un hijo suyo: la encuentro muy mal, pero al mismo tiempo me doy cuenta que me están esperando muchos sacerdotes y mi obligación es ir a atenderles. Y una vez llega a esa ciudad y llega al seminario donde debía dar esos ejercicios espirituales, lo primero que hace es ir al sagrario, venir al sagrario y decirle al Señor, a dejarle lo que tiene en su corazón, lo que le preocupa. Señor, cuida de mi madre, puesto que estoy ocupándome de tus sacerdotes. Nosotros estamos también haciendo este rato de oración, este encuentro con nuestro Señor tan cerca del sagrario, y seguramente donde estés puedes dirigir tu corazón y tu mente y dejándole al Señor todo lo que traigas de esta semana, como siempre lo hacemos todos los jueves. Y hoy quisiera proponerte meditar la vida de una madre, la vida de la madre de un santo, de detenernos en distintos momentos, de la abuela, como te digo que la llamamos con gran cariño. Hoy precisamente porque hoy es el aniversario de su fallecimiento. Hace 80 años
Un día como hoy el Señor quiso llevársela muy cerca, llevársela al cielo. Y, y esa situación fue la que nuestro Señor, nuestro Padre, se enteró ahí cuando estaba predicándoles a aquellos sacerdotes. Precisamente ese día San José María les hablaría de la importancia de la vida y el rol de la madre en la labor pastoral de un sacerdote, como un guiño también para que nuestro Padre se diera cuenta que él se hacía cargo de lo que le estaba pidiendo. Y cuando termina aquella charla, se dirige de nuevo al oratorio, arrodillado ante el sagrario, y le sigue pidiendo por una curación, por su madre, por la abuela, para que estuviese más años al lado de él, ayudándole. Y entonces, en ese momento, cuando está en el oratorio de rodillas, llega el obispo, administrador apostólico, lo toca el hombro, tiene una cara muy seria y solamente le dice que tiene una llamada. Don Álvaro del Portillo desea hablar con usted. Entonces, San José María se dirige a recibir esa llamada y dentro él ya presiente esa noticia. Es la voz de don Álvaro del Portillo, quien al otro lado del teléfono le dice: Padre, la abuela ha muerto. Y entonces él de nuevo se dirige al oratorio sin lágrimas. Dice él mismo: entendí enseguida que el Señor mi Dios había hecho lo que más convenía, pero lloré. Cuando ya estaba arrodillado frente al sagrario, ahí fue en el momento cuando comenzó a entregarle ese dolor al Señor, como llora un niño, y rezando aquella oración que él hacía en los momentos más dolorosos de su vida, cuando se enteraba que un sacerdote amigo suyo había sido ejecutado en esos años de la Guerra Civil Española, cuando de pronto algún hijo suyo también había fallecido en algún frente en ese combate de la Guerra Civil Española también. Cuando no entendía, San José María le rezaba al Señor con mucha fe esta oración: hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Entregarle ese gran dolor, la partida de su madre, también el ofrecerle el no haber podido estar con ella en los últimos momentos, haberse despedido, haberle dicho algo, y él como buen sacerdote, pero era algo que el Señor le pedía, y él, días después, pensando sobre la situación, decía: pienso que el Señor quiso que este sacrificio fuera una muestra del cariño que mi madre tenía por los sacerdotes y por todo el Opus Dei, y cómo ella seguiría rezando desde el cielo por ellos. Y precisamente contamos con esa oración, todos los sacerdotes del Opus Dei, en todos estos años, en la abuela que ella pues va secundando todas las labores que cada uno de nosotros tenemos, muy variadas, muy distintas, en los 5 continentes. Pero es que una madre, ella, cualquier madre, se mete a fondo en los planes de sus hijos y los apoya, y más si es una obra de Dios. Y a San José María el Señor le había pedido hacer una obra de Dios, y ella estaba dispuesta y siempre estuvo dispuesta a estar al lado. Señor, estamos haciendo un rato de oración. Y hoy es un buen día para fijarnos, pienso yo, con la ayuda de nuestro Señor, en que la vida de una madre entregada tiene mucho que enseñarnos.
darnos cuenta tú y yo, y eso es lo que le hemos pedido al Señor, darnos cuenta cuánto le debemos también a nuestras madres y cuánto podemos seguir aprendiendo de ellas. Hacer una oración fijándonos en ese amor materno, comenzando por la Virgen Santísima. Tú y yo hoy estamos viendo más de cerca este retablo de la Virgen Sede Sapientia y que en sus regazos tiene al niño. Y es que el amor de una madre es un amor de entrega total, de cuidado a todo lo que corresponde a su familia, a sus hijos, una entrega fiel por amor. Y la Virgen es modelo de esa entrega. Ella, que entre otras cosas es madre de Dios, madre de la Iglesia, pero también es madre nuestra. Y es una madre que se desvive por cada uno de sus hijos. Ella se tomó muy en serio el mandato que nuestro Señor le dejó cuando estaba en la cruz en sus últimos momentos y le decía a Juan, ahí tienes a tu madre y a ella, ahí tienes a tu hijo. Y María es modelo de todas las virtudes, humildad, docilidad, generosidad, pureza, fortaleza, audacia. Podríamos seguir y seguir, pero ella también es modelo de maternidad, de dar vida con los cuidados. El Papa Francisco, en una audiencia en el aula Pablo VI, un miércoles de catequesis en el 2015, hablaba sobre la familia, y este año también ha querido, en 2021, de hablar y de volver los ojos sobre la riqueza que hay en una familia. Escuela de valores, también iglesia doméstica se le llama, también en muchos documentos del magisterio. Pues en una de esas ocasiones estaba hablando como la iglesia también es una madre, y hablando de la iglesia, en algún momento se detiene en las madres concretamente. Y dice, una sociedad sin madre sería una sociedad inhumana. Y ya después expone sus motivos. Claro, la aula estaba completamente llena, peregrinos de todos los países. Y entonces el Papa en ese momento les dice, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral. Señor, qué expresivo es el Padre, la fuerza moral, el alma de la familia, por decirlo de algún modo, por dónde hay que ir, qué hay que hacer, cuál es el lugar seguro, el camino que nos lleva pues a cada familia a esa voluntad de Dios. La madre es la que tiene esa intuición, el alma de la familia. Y eso fue lo que le pasó a San José María. San José María pudo corresponder a los planes de Dios, su vocación cristiana, su vocación sacerdotal, su vocación como fundador del Opus Dei, y también, nada más ni nada menos que corresponder a las gracias para ser un santo de la Iglesia Católica, gracias a los pequeños cuidados, delicadezas, ternuras de su madre, de una madre. En una ocasión, don Álvaro del Portillo decía, el Señor se sirvió de la abuela como instrumento para preparar a nuestro Padre. Y podemos fijarnos en muchos detalles, quería que tú y yo contempláramos algunos en este rato de meditación, pero ella fue ejemplo de mantener una familia en la fe, una vida de fe. Ella muy joven tuvo sus hijos y rápidamente cada uno de ellos los fue a bautizar. Incluso cuando nació varios de ellos, pues tuvo que también experimentar el dolor de ver que algunos niños, sus hijas, las niñas, el Señor se las llevaba al cielo muy rápido y ella no se rebeló contra Dios, sino con más fe, abandonándole eso que le pedía, ese dolor de madre, de ver partir 2 hijas bebés.
Y entonces el joven José María también cayó con una enfermedad y entonces llamaron al médico de la familia para que viera al niño, a ver qué podía hacer. Y él vio que era tan grave la situación que no había nada que hacer en aquella noche y entonces pues el médico les dio algunos pequeños medicamentos o algo por el estilo y entonces esa noche la abuela se puso a rezarle a la Virgen del santuario más cercano que había en Huesca, que era donde ellos vivían, en Barbastro, la Virgen de Torre Ciudad, y le ofreció al niño, se lo entregó a la Virgen, que ella sea la que lo cuide. Y entonces pasó la noche. A la mañana siguiente vuelve el médico y le pregunta, cuando entra a la casa, a don José, el papá, ¿a qué hora ha muerto el niño? Y don José afirma, no solo no ha muerto, sino que está perfectamente, está jugando. Pues tuvo una curación milagrosa y entonces el pequeño fue llevado días después a la ermita y fue ofrecido a la Virgen como se lo habían prometido. Y al referir esto, en algún momento más adelante, su madre al pequeño José María le decía, hijo mío, tú ya estabas más muerto que vivo. Cuando Dios te ha conservado en la tierra, será porque quiere algo grande de ti. Esa devoción, esa fe de una madre en el momento del dolor de ver un hijo enfermo y esa confianza de una mujer que está muy cerca del Señor y le quiere entregar a su hijo y sabe que con esa predilección de la Virgen, pues que nada más ni nada menos que lo que quería era que dejase huella en esta tierra y nada más ni nada menos que ser santo. Pero esa piedad que aprendió San José María venía de ella, ese de enseñarle las oraciones, bendita sea tu pureza, oraciones a la Virgen, oraciones al Señor sacramentado, la comunión espiritual que aprendió de un padre escolapio, pero que su madre era la que le ayudaba a aprenderse, a repetirla. Y esa costumbre de arrodillarse antes de acostarse y rezarle las 3 Ave Marías a la Virgen, y rezar el rosario en familia, e ir el domingo a misa, y tantos detalles pequeños, bendecir la mesa, muchos detalles en familia que nacen de ese calor, de ese corazón de una madre que está entregada. Ella, también muy joven, en los primeros momentos de matrimonio, también pues tenía esa ilusión de que sus hijos muy temprano hicieron la primera comunión, niños muy pequeños. Y así fue con San José María. Lo llevó a confesarse para prepararlo para la primera comunión. Y otro padre escolapio, muy amigo de la familia, lo atendió. Lo llevaron a la iglesia, lo pusieron pequeñín al frente del confesionario, tanto que decía que no se le veía la cara porque era más pequeñito que las puertas. Y entonces el sacerdote escolapio abre una puerta para ver al pequeñito. Y entonces José María, muy serio en ese momento, hace su primera confesión. Y el sacerdote lo escucha, le da un consejo y le pone una penitencia. Y entonces cuando vuelve a donde está su madre, le dice que ya se ha confesado y que está muy contento, que está preparado para hacer la primera comunión. Y entonces ella le dice que si quiere ella puede ayudarle a hacer la penitencia, que lo hagan juntos, como una buena madre, asegurándose que el sacramento fuera válido y que el niño tuviese toda la ayuda. Pero el pequeño José María, desde ese momento ya con gran carácter, se reniega y dice que no, que la penitencia la hace él solo. El padre, aunque al final se arrepiente porque efectivamente sí necesitaba ayuda de su madre, porque el padre le ha pedido que le dé 2 huevos fritos. Entonces, pero esa cercanía a los sacramentos que aprendía de su madre, el modo de rezar. Desde muy niño, decía don Álvaro, José María aprendió a tratar, a amar a Jesús y a María con el corazón
con el mismo corazón con el que quería a sus padres. Qué bueno que aprovechemos este rato de oración para pensar cada uno de nosotros donde esté, en la situación que esté. Nosotros aprovechamos la vida de familia, la vida normal, con nuestra familia de sangre, con los hijos o con el novio o con los hermanos, pues para no tener miedo, no tener un respeto humano y en decir que no, pues lo nuestro es ser católicos y quizás lo que hay mucha gente que le viene bien que nos vean muy coherentes y que si estamos cerca de una fiesta grande, pues celebremos. Ahorita estuvimos en Semana Santa, en la Pascua, en la Navidad, las bendiciones en la mesa, en la Navidad, todos los detalles. Qué bueno que, Señor, y te pedimos esa ayuda. Ayúdanos a no tener ese miedo a que dirán, ¿no? ¿Será que ya soy demasiado, no sé, religioso, demasiado extremista? No, no. Hay gente que le toca, le llega lo que hacemos con naturalidad de una buena familia cristiana. Rezar en familia, rezar un rosario. Danos luces, Señor, porque estamos examinándonos en la piedad. ¿Cómo estamos de piedad? No una piedad externa, pero sí una coherencia de lo que creemos y de cómo tratamos al Señor. Tener esa valentía, ser inoportunos, por decirlo de algún modo, para rezar, para en un transporte público, donde sea. Hay mucha gente que le sirve que uno esté piadoso. La abuela, Dolores Albas, también, como una buena madre, tenía gracia especial para enseñar con buena pedagogía a su hijo. Tenía ella como frases muy de ella que se le quedaban a José María toda la vida. Una de ellas, José María, la vergüenza solo para pecar. Y eso le quedó toda la vida, ¿no? Como cuando llegaban las señoras, las amigas de la familia, y entonces él se escondía en la habitación de su madre, debajo de la cama, porque le daba pena ir a saludarlas, pues ella se acercaba a la cama y tocaba con un bastón un poco para que saliera el niño, para llamar la atención, y le decía: no te dé pena, hijo mío, la vergüenza es solo para pecar. También lo tenía muy corto de dinero, cortísimo de dinero. Ella le enseñaba a través de su ejemplo, de su modo de vivir, la austeridad, la laboriosidad. En algún momento, él mismo dice, en una notica que escribiendo de su madre, dice: no recuerdo haberla visto nunca desocupada. Siempre estaba con alguna cosa. Hacía una labor de punto, cosía, recosía prendas de ropa, leía. No tengo memoria de haberla visto jamás ociosa. Una mujer de casa, entregada a su hogar. Y es verdad que al ver los rasgos de una buena madre, siempre de fondo tenemos a la Virgen. Siempre ella es modelo de todas las madres buenas, entregadas, que han cuidado de los detalles de un hogar, donde hay una mano femenina que es la que mantiene el alma de ese lugar, que lo hace más habitable y, como diría el Papa Francisco, lo hace más humano. No podríamos vivir sin las mujeres. Esto no sería una casa, no sería habitable. Humanizar a través de las manos de una mujer. Y eso te pedimos, Señor, danos gracia para darnos cuenta de que es una vocación. Eso es una vocación, porque es encontrar a Dios a través de eso que hacemos todos los días, cuidando de otras personas. Una vocación que tiene la misma fuerza de la vocación a la santidad en cualquier estado.
santidad de mujeres, y dentro de poco seguramente hay muchos casos de canonización de mujeres que están casadas, bueno, que estuvieron casadas, que fueron cabeza de un hogar, que fueron madres, cada vez más, y que con esa fe mueven las familias, mueven los hijos. Bueno, tantos ejemplos en la iglesia, muchísimos. En estos días me acordaba de Santa Mónica, que leía unas cosas de San Agustín, y él mismo confesaba, diciendo que le había hecho rezar tanto, que él es el hijo de las lágrimas de su madre. Fíjate, recordaba él en alguno de sus escritos, agradeciéndole a su mamá tanta piedad, tanta entrega, tanta confianza en Dios y tanta insistencia en la oración por la conversión de un hijo. Señor, escucha también nuestra oración desde donde estemos, porque queremos que esa oración nuestra también cambie y acelere y adelante esas conversiones de la gente que está tan cerca nuestro, de los hijos, de los hermanos. Danos esa luz, Señor, para ilusionarnos con ese gran plan que es el plan de la vocación. Más virtudes que ella le enseñaba: la generosidad, la pobreza. Cuenta él también que la abuela decía en algún momento: con los hilos que se tiran, el demonio hace una soga. O sea, se nota que ella no desperdiciaba ni la comida, ni las cosas de ropa, sino con los hilos que se tiran, el demonio hace una soga. O sea que hay cosas que podemos usar, reutilizar, entregar a los que lo necesitan, reinventarnos. Una familia numerosa puede ser numerosa porque es muy generosa, porque logra tener modos de funcionar donde se ahorra. Y eso necesita creatividad y es lo que hace una madre. Decía don Álvaro: de este hogar San José María asimila la esmerada educación y la sencillez que colmarán su señorío cristiano y humano con el sabor de abolengo. En este hogar se acrisola su piedad hacia Dios y su servicio a las almas. O sea, todo lo que él va viendo va dando un fruto a lo largo de toda su vida, de todos sus años. No podemos terminar el ratico de meditación sin acordarnos que la abuela, ella y tía Carmen, fueron las primeras que cuidaron de los centros del Opus Dei y que dieron ese ambiente de familia, de hogar, con el cuidado que solamente puede tener una madre, ¿no? Y ella empeñada en las aventuras de su hijo. Por eso es que ella cuida tanto de nosotros, que tenemos esa gran devoción de pedirle a ella cuando algo se nos pierde, alguna cosa muy cercana, muy rutinaria, como las madres que están atentas a los detalles, le pedimos a ella su intercesión. Pues terminamos este rato de oración, no solamente pidiéndole esto, sino también que nos ayude ella a que nos demos cuenta de la grandeza de la vocación que hay en una madre. Que ella sea la que nos ayude a agradecerle también a nuestras madres todo lo que hemos aprendido de ellas, todo, su capacidad, su generosidad, su entrega, su vocación. Y a nuestra Madre Santa María le dejamos pues esos deseos también de corresponder cuando esa vocación aparezca. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.